¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, ¿eh? Vamos. Los malos judíos se odian a sí mismos. Norman Finkelstein también ha expuesto el trato de Israel a los palestinos y sus violaciones de los derechos humanos. Dijo que Israel era culpable de terrorismo de Estado y que la única diferencia entre el terrorismo de Israel y el terrorismo de Hamás es que el primero es el triple de letal. Y así sucesivamente. La exposición de Finkelstein de esta gente enferma y corrupta lo hizo peligroso para la clase dirigente sionista Rothschild, que contraatacó a su manera habitual. Lanzó una campaña de vilipendio, encabezada por el sionista Rothschild Alan Dershowitz, profesor de Derecho en Harvard y abogado de órdenes de tortura, cuyo fin es legalizar las torturas. Si uno es judío y la etiqueta de antisemita no resulta creíble, entonces lo tachan de persona que se odia a sí misma. No se molesten en refutar las pruebas, eso es irrelevante. Saben que si discuten el asunto con pruebas están en serios problemas. No, el abuso es su arma. Si los expones y no eres judío, entonces eres un antisemita. Si los expones y eres judío, entonces te odias a ti mismo. Un crítico sionista Rothschild dijo que Finkelstein era un ejemplo enfermizo y vergonzoso de una persona que se odia a sí misma, tal y como lo dijo un escritor. Según esta propaganda, los judíos que plantean serias críticas a Israel por el maltrato de los palestinos, judíos como Norman Finkelstein, Noam Chomsky, Sarah Roy y muchos otros, son, en pocas palabras, malos judíos. Se deja a los buenos judíos la tarea de neutralizar tales críticas a Israel, que colocan estas etiquetas a los críticos, acabando así con sus empleos, impidiendo sus conferencias o generalmente tratando de socavar su credibilidad entre el público y los presidentes universitarios. Dicho de otro modo, los únicos buenos judíos son los sionistas Rothschild y aquellos que hacen lo que estos mandan. Los judíos en general necesitan comprender esto o seguirán siendo víctimas de sus estafas. Sionismo no significa judío, significa Rothschild. En el 2007, la Universidad DePaul de Chicago negó el ejercicio a Norman Finkelstein. En efecto, lo despidió, tras una maliciosa campaña contra él liderada por Alan Dershowitz, que envió a los miembros de la universidad un dossier de los mayúsculos pecados académicos de Norman Finkelstein, especialmente de sus rotundas mentiras, citas incorrectas y distorsiones. Estoy seguro de que fue un documento muy objetivo. Aún así, el departamento de Finkelstein y un comité de personal de la universidad votó a favor de su ejercicio, pero a él se opuso el decano de la Facultad de Artes y Ciencias Liberales y la Junta Universitaria sobre Promoción y Ocupación. Así es como manipulan los sionistas Rothschild, controlando o influyendo sobre las organizaciones y los principales cargos de poder. Es mucho más difícil imponer la propia voluntad a muchos individuos, de modo que uno necesita controlar los escalones superiores de las pirámides de organizaciones. El presidente de la universidad, el reverendo Dennis Holtschneider, tenía la decisión final y se inclinó de forma cobarde a favor de la presión de los sionistas Rothschild. Finkelstein fue despedido. A finales de los 90 pude dar una conferencia en la Universidad de Toronto solo porque el tipo de arriba se negó a ceder a la presión para censurarme del Congreso Judío Canadiense. La Liga Antidifamación y Richard Barman, el defensor de los derechos humanos. Poco después lo despidieron a él también. En todo el sistema educativo y académico existe una ofensiva a la diversidad y la discrepancia, a medida que los sionistas Rothschild confiscan cada vez más poder, del modo que ha descrito anteriormente el profesor Noble de la Universidad York de Toronto. Controlan la financiación,
y manipulan la política y los nombramientos. La carrera académica de Norman Finkelstein ha quedado destruida por decir la verdad, y por eso mismo el profesor Noble fue humillado y Henry Mauchow atacado. Todos ellos son de origen judío, pero eso no importa. El sionismo Rothschild no se encarga de los intereses de los judíos, se encarga de controlar. Esto es El despertar del león de David Icke. Chao.